del Señor y el Espíritu Santo le dan la bienvenida esta noche. Y mucho antes de que usted llegara, el Espíritu Santo se paseaba en este auditorio. Y usted no necesita llamar para decirle a alguien: pon tu abrigo, pon tu cartera para guardarme un asiento, porque es el Espíritu Santo que guarda el asiento donde quiere que usted esté para que reciba lo que va a recibir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto personas que están allá atrás, no caben, no hay sitio, y de repente, sin usted saber cómo, está sentado aquí adelante. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay mucha gente a veces sentada adelante por una posición que ocupan, por un servicio en un ministerio, pero aunque tienen la posición, su corazón no tiene la atención a Dios. Y entonces Dios hace una transposición. Y Dios levanta a esa persona y la pone en otro sitio y trae al que no tiene ninguna posición aquí. Y lo trae porque tiene la intención de recibir revelación. De eso se trata. Es la intención que ve el Señor. No es posición, es intención. Así que prepare su corazón para recibir palabra de Dios, porque vamos a desmenuzar algo muy interesante en la palabra, en uno de los capítulos más poderosos que hay, en una de las cartas del apóstol San Pablo. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta con la que yo me identifico. El Señor me dijo muy claro, desde la última vez que prediqué, me dijo: cada vez que prediques en estos tiempos, vas a predicar acerca del proceso que yo estoy tratando contigo. No vas a predicar de otra cosa. No vas a dar testimonio de cosas que ya superaste. Vas a hablar de lo que estás luchando ahora mismo y de donde yo te estoy levantando. Así que de ahí nace la palabra que Dios me da cuando Él me llama a estar aquí en este altar de sacrificio. Y me cuesta. Por eso entendí en el fin de semana, cuando el pastor Mateo decía: esta no es una plataforma, esto es un altar de sacrificio, donde muere mi voluntad, donde muere lo que yo quiero, donde muere lo que yo espero, donde muere lo que yo creo de mí, y despierta lo que Dios dice de mí, donde yo soy la ofrenda, donde Dios hace lo que Él quiera hacer de mí, para que Él pueda recibir gloria. Y en este caminar vamos a tener muchísimas caídas. Y la pregunta es: ¿qué crees que Dios piensa de ti cuando fallas? ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué crees que Dios piensa de ti cuando fallas? Y en mi caso, saqué unas cuantas ideas, porque siendo honestos, yo y todos los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí y yo, para respetar la gramática, amamos al Señor, ¿sí o no? ¿Somos apasionados por Jesús, sí o no? Claro que sí. Sin embargo, vivimos como si Dios estuviera decepcionado de nosotros. Amamos a Dios, aseguramos que Dios nos ama, pero vivimos a veces como si Dios no nos amara, como si Dios estuviera cansado de nuestros errores, como si Dios estuviera señalándonos y diciendo: otra vez lo mismo, volvió a caer otra vez. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con Ricardo Ernesto? Como me decía mi mamá. A veces yo siento que Dios me llama como mami cuando estaba quillada. Ahí viene otra vez Ricardo Ernesto a caer en lo mismo. ¿Cuándo es que va a hacer bien las cosas, Ricardo? Y mientras tenemos ese sentir por dentro, estamos sirviendo en la iglesia y venimos a todas las actividades de la iglesia. Asistimos aquí intentando ¿qué? Intentando hacer lo correcto, porque para serles sincero, ponemos nuestro mejor esfuerzo en hacer lo correcto. Pero aún así, hay una voz que susurra por dentro que nos dice: no es suficiente, Ricardo. Wow. Y el problema no es mi falta de esfuerzo para hacer lo correcto. El problema es lo que yo creo que Dios piensa acerca de mí.
Ese es el problema. Porque veo o creo que Dios me ve desde mi lente, y mi lente lo que tiene es mis carencias, mis heridas, mis insuficiencias, mis metidas de pata, mis debilidades, mis errores, y creo que Dios tiene puesto mis lentes y Dios no tiene puesto mis lentes. Por eso el problema es lo que yo creo que Dios piensa de mí. Entonces, si pienso que Dios me condena, voy a vivir como un condenado. Pero si pienso realmente como Dios me ve, va a ser algo totalmente distinto. Por eso yo quiero que demos toda una travesía por este capítulo del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo escribe una palabra que, si usted la recibe hoy, va a romper toda culpa, toda condenación, y nos va a llevar a esa sanidad que necesitamos y a esa seguridad en Dios que todos necesitamos tener. Y esto nos lleva al título de la prédica de hoy: de condenados a más que vencedores. Con una pregunta: ¿vivimos realmente así? Y nos vamos a la palabra de una vez. Romanos capítulo 8, y los versículos principales son del 1 al 8, aunque hoy vamos a ver el capítulo 8 completo de Romanos. Y dice así: por lo tanto, versión NTV, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay. No existe. No hay posibilidad de que haya condenación para nosotros. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y entonces el apóstol Pablo explica esto que está diciendo en los primeros dos versículos. Y dice: lo que pasa es que la ley de Moisés no nos podía salvar. Íbamos a estar haciendo sacrificios todo el tiempo, dice Moisés, y eso no era posible. Así que Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores también tenemos. Wow, entonces uno se siente identificado y uno dice: pues Jesús vivió lo que yo viví. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Continúa el verso 4. Y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Verso 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Ahí están los dos caminos, las dos vertientes muy claras. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los va a llevar a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente los va a llevar a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Poderoso estos primeros 8 versículos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y es algo que debemos recibir, creer, caminar en esa palabra, hablar en esa palabra, pensar en esa palabra, tomar decisiones sobre esa palabra. No hay condenación para mí, ninguna. Aquí no dice hay menos condenación. Bueno, papito, depende del pecado que cometiste, hay un cuarto de condenación, medio tanque de condenación, 3/4 de condenación. Y como ahora, ¿verdad?, el galón de la condenación subió, entonces ahora tu pecado te va a costar más. Depende, ¿verdad? Entonces vivimos como que cada vez que fallo, óyeme, hay algo de condenación para mí. Oye, la verdad es que Dios me tolera. No es que esté muy contento conmigo, pero Él me aguanta. Eso es mentalidad de condenación. Yo tengo que compensar lo que he hecho mal. Hay personas que nos pasamos la vida haciendo cosas, tratando de compensar
todas las malas decisiones que tuvimos, que tomamos, porque nos mueve una culpa y eso es condenación. La Biblia dice algo muy distinto a la religión. La religión te dice, compórtate para ser aceptado. Jesús te dice, eres aceptado y perteneces, por eso puedes vivir diferente. Mire qué diferencia. La religión te pone el comportamiento como un requisito. Jesús te dice que el comportamiento es un fruto que está en ti que te hace pertenecer. Y por eso vives distinto. Pero óyeme, nos esforzamos a veces. Está bien, esfuérzate y sé valiente. Pero la pregunta que venía ahí, ¿en qué me debo esforzar? Porque a veces nos esforzamos en lo que Dios no nos está pidiendo que nos esforcemos. Así que te tengo una noticia. Dios no está enojado contigo. Dios no es que te tolera. Dios no está decepcionado. Dios no está acumulando tus errores en una bitácora. Ricardo, entonces nunca hay condenación. Nunca hubo condenación. Sí, claro que sí. Pero Cristo la llevó a la cruz. Es por eso que no hay condenación. Así que tienes dos opciones. Una opción es, sigo cargando con aquello que ya fue pagado por mí. Pero insisto en cargarlo. Porque yo mismo me sigo condenando. Y la otra opción es, vivo en la libertad que Cristo me ha dado. Todos aquí hemos tomado decisiones difíciles. Todos aquí hay algo en nuestra vida en algún momento de lo cual nos avergonzamos, nos duele, hubiéramos querido cambiar. Si existiera la máquina del tiempo, usted regresaría, yo regresaría a ese momento y cambiaríamos eso, ese daño que causamos, pero eso no es posible. Sin embargo, en Cristo somos nuevas criaturas, dice la palabra. Todas las cosas viejas pasaron. Y precisamente eso es lo que quiere Dios para enseñarnos a vivir como personas libres. En estas últimas 2 semanas en los grupos de hombres de valor que estamos estudiando el libro Así prepara Dios a los hombres, estábamos estudiando a David. Y en la última parte del capítulo de David dice que hay 3 cosas claves para que una persona fuera restaurada y que Dios usó para que David fuera restaurado. Lo primero, dice, es esa convicción de pecado. Cometí un pecado, erré, fallé, me duele. Y de ahí es que David escribe el Salmo 51. Oh Dios, ten compasión de mí, borra mis culpas, borra mi pecado. Lo segundo es que al estar consciente de mi condición de pecado, de que pequé, el Espíritu Santo me redarguye de pecado, procedo al arrepentimiento. No al remordimiento, sino al arrepentimiento genuino, que es metanoia, un cambio de dirección. David se equivocó mucho, David metió mucho la pata, David pecó mucho, pero nunca pecó 2 veces de la misma manera. Porque había una metanoia en él. Eso tiene mucho que ver con haber sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Reconocía el pecado, se arrepentía. El tercer punto, son 4. El tercer punto para una restauración fue el que me dio a mí más duro. Porque esos 2 primeros lo sabemos, nos han predicado mucho aquí. Pero el tercero yo no me lo esperaba. El tercer punto para ser restaurado es que existan consecuencias de mi pecado. Y que esas consecuencias me duelan. Y yo esté consciente de esas consecuencias. Y vea lo que eso causó. Dios le mató el hijo que tuvo con Betsabé, producto de aquel pecado de adulterio de David. Pero eso no fue la única consecuencia. David es un ejemplo para muchas cosas, menos para ser padre. Porque la vida familiar de David fue un desastre completo. Sus hijos trataron de derrocarlo del trono. Intentaron matarlo, le deseaban mal. Fue una cosa terrible.
Entonces las consecuencias. Y el cuarto es cuidar el corazón después de haber sido restaurado para que el enemigo no te lleve a tu pasado. Entonces esa es la libertad de vivir como hijos de Dios. No hay condenación. Ojo, Romanos 8:1. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿tú y yo le pertenecemos a Cristo? Sí, claro que sí. Ahora, la pregunta sería, ¿yo estoy viviendo como si yo le perteneciera a Cristo? Porque yo puedo vivir de acuerdo a mis emociones. Mis emociones van, vienen, un día siento que sí, otro día siento que no, un día tengo el apellido revolteado, otro día le hablo mal a la gente, otro día en casa respondo con sarcasmo, otro día maltrato a alguien, otro día abrazo a esa persona, otro día yo soy el líder o el jefe en mi trabajo y llego motivando al equipo y otro día llego maltratando a la gente. Eso no es una persona que pertenece a Cristo. De hecho cae en lo que en otra carta habla de el doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no agrada a Dios. Entonces, ¿le pertenezco a mis emociones? Hoy en día es muy bueno desde el punto de vista de la psicología conocer sus temperamentos. Hay también clasificaciones de la personalidad, muchísimas cosas. Estudie eso, léalo, conózcalo. Es chulísimo. Pero no se escude en eso para justificar un proceder incorrecto que lo lleva a desagradar a Dios. Porque yo soy sanguíneo melancólico, pero eso no me justifica a dejarme llevar por mis emociones. Yo tengo el dominio propio. Entonces yo no le pertenezco a mis emociones, pero tampoco le pertenezco a la gente que me rodea. Donde a veces queremos forzar para pertenecer a un grupo. Cuando usted quiere forzar para pertenecer a un grupo, que lo incluyan, que lo llamen para lo coro y la juntadera, usted está evidenciando que usted no le pertenece a Cristo, usted le pertenece a una necesidad de aprobación. Y yo he oído gente decirme, Ricardo, pero ¿será que yo no valgo lo suficiente? No ven mi valor. ¿Por qué no me incluyen? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué me afuerean y me sacan los pies? Le voy a responder como me respondió nuestra pastora Nina. Cuando yo le dije eso, después del divorcio de mi segundo matrimonio. Pastora, ¿por qué ella no me valoró? La pastora Nina me dijo, Ricardo, no fue que no te valoró, fue que Dios ocultó tu valor a los ojos de ella porque ella no está asignada a tu propósito. Hay gente que no está asignada a su propósito. Deje de forzar querer pertenecer ahí. No están asignados a su propósito. Entonces, no le pertenecemos a la gente, no le pertenecemos a la aprobación, tampoco le pertenezco a una conducta de vivir defendiendo que yo tengo la razón, al orgullo, a la autosuficiencia, a la arrogancia. Hay gente que vive de eso. Voy a demostrar que tengo la razón. Y se la pasan la vida en eso, desgastándose en eso. O hay personas que le pertenecen a la conmiseración, donde adopto una posición de víctima. Pobrecito yo. Wow. Sí, Dios es todopoderoso. Dios hace milagros, gozo en el día, gozo en la noche, pero para mí no. Dios le puede hacer milagro a cualquiera, menos a mí, pero está bien, total, que mi vida desdichada y desgraciada es consecuencia de lo que yo he hecho. Señores, mire, y a uno le salen unas malcriadezas. En el 2019, el pastor Alfonso estaba orando por mí aquí en un ayuno. Y recuerdo que me dijo, Ricardo, Dios te va a dar la victoria en todo lo que hagas, pero vas a tener una gran lucha. Y la lucha es que el enemigo va a traer continuamente a tu mente tu pasado.
hasta que tú no te levantes y no le dejes que te restriegue tu pasado en la cara, él va a seguir ganando terreno. Si tú te levantas como más que vencedor en eso, esa lucha va a terminar. 2019, todavía estoy yo luchando con eso. Por cacón. Todavía. Mi esposa me dice, Ricardo, ¿y cuándo tú vas a acabar de verte como Dios te ve? Oye, es que somos difíciles. Somos necios, como dice Proverbios. El sábado por la mañana formaron un grupo de los cuartos de oración para orar por estos muchachos de ruido. El sábado por la mañana, Dios me dio el privilegio de estar ahí, la bendición de orar por algunos muchachos, pero como casi siempre hace un equipo, cuando va a empezar una tarea, se reúne a orar. Y cuando nos reunimos a orar, una de las líderes dice, aquellos que estén enfermos o tengan alguna dolencia, pasen al centro, al medio, para orar por ellos. Viene Lisette, se me para el lado. Mi amor, tú no vas a pasar. Yo la miro y yo le digo, no. Yo tenía una cara de necio y de niño malcriado que ella no insistió. Yo estaba quillado esa mañana. Le digo que Dios me dijo que hable de mis procesos. Y mientras oraban por esa gente, yo con migraña y con un dolor en la espalda, yo no quise pasar. Y yo decía, no, es que ¿cuántas veces no han orado por mí porque se me quite la migraña y este dolor de espalda? Yo ya no voy a estar en eso, no, eso es que Dios no me quiere quitar este dolor. Si Él quiere que yo viva fuñido con este dolor, bueno, pues así le voy a servir. Oiga, pero qué malcriadeza. Y cuando yo veía orando por la gente, el Espíritu Santo me decía, pasa al centro. Y yo que no voy a pasar. Mire, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, hace rato que lo parte un rayo a uno esto. Gracias a Dios es el tiempo de la gracia. Bueno, pasa la mañana, oramos por los muchachos, todo bien. Son casi las 12 y ya no vamos. Yo estoy esperando que digan, vámonos. Yo veo un grupito de los líderes hablando y de repente oigo aquella voz del cielo, que es la de mi esposa, que me dice, Ricardo. Yo la veo al lado de la pastora Amadalí y de Sheila. Y yo dije, ya yo sé lo que ella hizo. Y voy, ¿verdad? Obedientemente, pues no voy a armar un show ahí. Voy y veo que Sheila coge una silla, la pone ahí y me dice, siéntate ahí. Yo, qué vaina es. Yo, está bien, me senté ahí y yo veo que la pastora Amadalí viene para atrás de mí y ya está hablando en lengua. Yo dije, ya, me voy a rendir. Cerré los ojos, bajé la cabeza y yo sentí, porque no lo vi, pero yo sentí que todo el mundo que estaba ahí me rodeó. La palabra que yo recibí ahí, a través de hermanos líderes que estaban ahí, en ese mismo momento cambió lo que había en mi corazón. Totalmente. Es que Dios te empuja. Te empuja. Cuando le has dicho que sí, no es negociable esto. No es si tú quieres. Entonces, ¿le ha pasado? ¿Le hace sentido esto que estamos hablando? Sí, ¿verdad que sí? Entonces, hay que recordar algo. Y es que tu vida, mi vida, siempre se va a mover en la dirección de tus pensamientos. Entonces, si mis pensamientos son de condenación, me voy a mover hacia la condenación. ¿Hacia dónde te están llevando tus pensamientos? Que se expresan a través de tus palabras y actitudes. Me encanta ese libro, que lo conocí porque fue uno de los primeros libros que yo me enteré, porque quizás antes yo no estaba tan interesado en enterarme, pero uno de los primeros libros que yo me enteré que se leyó en Preciosas es La mente, el campo de batalla de la mente de Joyce Meyer. Y yo hasta lo compré. Fabuloso. Y hay una frase poderosa en que Joyce dice, es importante que cada día pienses en lo que estás pensando. Porque hacia donde tú pienses, hacia ahí te vas a dirigir. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice. Señor, y los criterios del tiempo presente ahora mismo, usted va a los noticieros, los shows, las redes y la cantidad de disparates y de cosas que inventa la gente.
Yo no puedo vivir de acuerdo a esos criterios. Dice, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, ¿en qué área yo necesito hoy cambiar mi manera de pensar? Necesito cambiar mi manera de pensar en cómo corrijo a mis hijos. Necesito cambiar mi manera de pensar en cómo veo a mi familia de sangre con quien las cosas no son muy buenas en nivel de relaciones. Necesito cambiar mi manera de pensar con mi pareja. Necesito cambiar mi manera de pensar hacia mí mismo. Necesito cambiar mi manera de pensar en cómo yo me desenvuelvo en mi trabajo, con los talentos y los dones que Dios me ha dado. Necesito cambiar mi manera de pensar de cómo yo me desenvuelvo y crezco aquí en la iglesia. Y siendo así, ¿quién podrá defenderme? No es el chapulín, pero sí es el Espíritu Santo, que dice que viene en mi ayuda. Y una de las primeras cosas maravillosas que el Espíritu Santo hace es moverte para transicionarte de un lugar de ser esclavo y de condenación a un lugar de ser hijo. Mire lo que dice, continuando con nuestro capítulo, Romanos 8:15. Y ustedes, todos nosotros, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, porque en el miedo está la condenación. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba, Padre, papito mío, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Decíamos al inicio que muchas veces nos esforzamos tanto, ¿verdad?, para hacer lo correcto o merecer algo o ganar algo fuera o dentro de la iglesia, y ahora hay una nueva modalidad en eso, y es que se habla tanto de obediencia que la obediencia está comenzando a ser una moda. Y ahora cualquiera dice, yo digo, pero yo estoy obedeciendo a Dios en todo, como sacándole algo a Dios en mi currículum y justificando que porque supuestamente yo estoy obedeciendo a Dios en todo, merezco algo mejor de lo que me está pasando. Pero lo que realmente estoy haciendo es buscando una aprobación en todo y no obedeciendo, porque la obediencia no busca reconocimiento, la obediencia no busca plataforma, la obediencia no busca exhibirse, la obediencia busca santidad en un altar del sacrificio. Eso busca la obediencia. Obediencia es santidad. Es verdad, la obediencia trae recompensa, usted lo sabe. Pero yo le tengo una noticia. La recompensa no es igual a la añadidura. Porque usted obedezca, no se va a comprar la jipeta del año, ni la casa que usted quiere, ni lo van a promover en el trabajo, ni se le va a resolver ese problema económico. Esa no es la recompensa. La recompensa es Cristo. La recompensa es una vida íntima con Él. La recompensa es, como yo les comentaba en un ayuno, cuando Él dice en su palabra que Él quita todas nuestras aflicciones. Esa es la recompensa, porque la aflicción es un tema del corazón. Él no dice yo te quito los problemas, Él te dice yo te quito las aflicciones. Es decir, tu manera de sentir, de pensar ante el problema. Eso es de lo que yo me ocupo, te dice el Señor. Entonces, esa es la recompensa. Porque no obedeces para poder ganarte la posición de hijo, obedeces porque ya eres hijo. Obedezco porque soy hijo, no para ganarme nada. Seguimos en Romanos 8 y nos vamos a Romanos 8:28. Que esta nos encanta porque se ha convertido en todo un eslogan en el mundo, por todos lados. No te preocupes, que todo obra para bien. Ok, bien, sí, suena chulo, me gusta, ¿verdad?
Entonces se me armó un lío con la DGI porque no estuve pagando impuestos, y no te preocupes que todo obra para bien. Estoy viniendo a la iglesia, hice encuentro, pero estoy saliendo con una preciosa, pero también estoy saliendo con otra que no es de la iglesia, y se me arma un lío, pero no te preocupes que todo obra para bien. No funciona así. No funciona así. La palabra es muy clara y sabemos que Dios hace. No soy yo que provoco eso. Es Dios que hace. Que todas las cosas, diga conmigo, todas, cooperen, se pongan de acuerdo, como dice otra versión, para el bien, número uno, de quienes lo aman. Y dice claramente, no recuerdo bien si es una de las cartas del apóstol Juan, el que me ama, obedece mi palabra. Entonces, amor es obediencia. Todo coopera para bien en los que lo aman, o sea, en quienes obedecen su palabra. Y en quienes han sido llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y aquí viene esta parte que es, wow, maravillosa. Mire, pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Quiénes son los suyos? Lo que dice en el versículo 1 de este capítulo, que le pertenecen y ya no hay condenación para ellos. Son suyos, le pertenecen de antemano. Y dice, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y aquí viene la mejor parte. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Son llamados. Escuche, hay un llamado según el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero hay que tener mucho cuidado con el llamado. Cuando caminas sobre tu llamado, no importa lo que ocurra, todo va a cooperar para bien. En estos días oraba por un joven ya adulto, que ha ido a muchos retiros y ha hecho muchas cosas, inclusive fuera del país, a nivel cristiano, y se veía abrumado y me dijo, señor Ricardo, yo quiero que usted ore para que se me revele mi llamado. Porque yo voy a todos estos retiros y a toda esta actividad y todo el mundo me dice, Dios tiene algo muy grande para ti, pero eso no pasa. ¿Qué es lo grande que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi llamado? Y se ponía a llorar ahí. Yo digo, ay Dios mío, Señor. Y entonces Dios me pone algo en el corazón y me pone, esta persona ha estado expuesta a este mover poderoso del Espíritu Santo, que es muy bueno, a través de líderes maravillosos como estas preciosas personas que estuvieron aquí de Brasil y los que vinieron la otra vez. Eso es hermoso lo que pasa aquí y lo que Dios hace a través de ellos. El problema es que este joven ve eso y nadie le ha explicado que el llamado no es a ocupar una posición en una plataforma. Y eso es lo que él está pensando. Y como él no está siendo llamado a una posición ministerial en alguna plataforma, entiende como que Dios lo está. Y yo le dije, no. Y entonces acudí a esta palabra y le dije, mira lo que dice el Señor. Él dice que Él te llamó para que te acerques a Él. El llamado es acercarse a Él. Tu asignación es otra cosa. Tu tarea es otra cosa. Tu posición es otra cosa. Y es momentánea y se mueve. Pero tu llamado es acercarte a Él. Y le decía, lo primero que Dios te llama a hacer es hacer discípulos de Él. ¿Cuántas personas alrededor de ti están esperando escuchar de Jesús a través de ti? Y tú no hablas porque estás esperando que te llamen de un ministerio o de una plataforma. Empieza a hablar de Jesús en tu entorno. Ese es mi primer ministerio. Ese es el principal llamado. Y hemos leído en la palabra que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué es que Dios
llama a todos, pero escoge a pocos. Bueno, porque los escogidos tienen algo que los hace muy especiales y favoritos delante de Dios. Mentira del diablo, no es eso. Nunca deje que le digan eso. Dios no tiene favoritos, ni hay gente que tiene algo más especial delante de Él. ¿Sabe por qué muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Cuál es la diferencia del llamado y el escogido? Que el escogido tomó la llamada y obedeció. Eso es. El escogido, cuando lo llamaron, tomó la llamada de Dios y obedeció. Hay gente que Dios los llama y están distraídos, están en otra cosa, estaban esperando otra cosa y no toman la llamada y se lo pierden. Así que es importante, sobre todo la última parte que dice, que una vez estemos con Él, tengamos intimidad con Él a través de ese llamado. Me encanta cuando dice que Él nos pone en la relación correcta con Él. Yo dije, espérate, si yo analizo esto desde el punto de vista gramatical nada más, significa que si Él me está diciendo que Él me lleva a la relación correcta con Él, significa que puede ser que yo tenga una relación incorrecta con Dios. Y yo estoy sirviendo, estoy en un ministerio, estoy recibiendo sus dones, estoy evangelizando, pero desde una relación incorrecta con Él. Solamente teniendo intimidad con Él, se me va a revelar directamente de Dios lo que Él quiere de mí. La relación correcta con Él nace desde una intimidad con Dios. El hombre o la mujer que no tiene eso, no importa cuántas cosas haga y cuántos dones reciba, no va a estar en la relación correcta con Él, y sin relación correcta no hay gloria, dice aquí. Porque le dice, les di mi gloria a los que puse en la relación correcta conmigo. Entonces, Señor, yo estoy en la relación correcta conmigo. Estoy buscando lo que debo buscar. Estoy enfocado en lo que debo enfocarme. Y escuche la voz de Dios. Y como conversábamos de esa relación correcta, eso no es más que la libertad, que vivir en libertad, la libertad que Cristo nos da. Vamos a Gálatas 5:1. Y Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Es fácil mantenerse firme. El apóstol Pablo habla de la buena batalla de la fe. Así que si hay una batalla, si Pablo dice, me esfuerzo por hacer el bien y es el mal que se me presenta, cada vez que quiero hacer lo correcto, es el pecado que se me presenta delante de mí, es que no es fácil mantenerse firmes. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, oigan, manténgase firmes, no se sometan a aquello que los esclavizaba antes. Y en esta batalla de la fe hay algo que debemos tener bien claro. Y es que no importa cuál sea la batalla, no importa cuál es nuestra debilidad, no importa cuál es nuestra lucha, Cristo venció. Debemos tener esa firmeza, esa convicción, esa seguridad. Y hoy, al cerrar esta enseñanza, vamos a orar por eso. Yo recuerdo en el 2020 a finales, uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque pasé por el tercer punto de la restauración del capítulo de David en este libro, Así prepara Dios a los hombres, que es las consecuencias. Salió a la luz una consecuencia de una falta que yo cometí, y fue una consecuencia muy terrible que me dolió mucho.
Y yo sabía que era tan fuerte que si yo no buscaba ayuda de mis líderes, de mi familia de la fe, yo no me iba a poder levantar. Y no sé por qué a veces nos cuesta tanto buscar esa ayuda, ese apoyo. Llamé a una persona porque necesitaba buscar ayuda profesional también, aparte de ser ministrado. Y esa persona me dice: mira, conseguí a la persona que te puede apoyar, pero la pastora Madalis quiere hablar contigo. Y la pastora Madalis me llamó. Me dijo: Ricardo, ¿qué te pasa? Y yo le mareaba el tema y el problema, porque me daba vergüenza hablarle. Y ella me dice: oye lo que te voy a decir. Desde que me llamaron y me dijeron lo que tú estás pasando y yo te iba a llamar, yo vi literalmente que tú estabas parado frente a una ventana. Y Dios me decía: he abierto una ventana de misericordia para Ricardo, mi hijo. Dile que entre por ella, porque no va a estar abierta por mucho tiempo. Y yo no sé por qué, al estar orando por esta enseñanza, Dios me trajo eso a la mente. Y le dije: Señor, ¿qué tú quieres con recordarme esto? Y Dios me dijo: diles que este tiempo en Global, todo esto que estamos viviendo, ruido, congresos de preciosas, congreso de hombre de valor que viene en julio, sábado 16 de mayo, primer ayuno general de hombre de valor que viene por ahí también. Todo este mover de Dios, Dunamis, toda esta gente yendo a estos viajes a Brasil, Italia, todo esto es parte, me decía el Señor, de una ventana de misericordia que yo estoy abriendo, para que todo aquel que sabe, porque lo saben, que su vida no está bajo el orden mío que debe de estar, abra sus ojos y se ponga a cuentas conmigo, porque no va a estar abierta siempre. Diles, como dice en mi palabra, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, pero de quien Él no quiere tenerla, no la tiene. Eso es la soberanía de Dios. Entonces, mientras Dios abre esa ventana de misericordia, vamos a entrar por ella. Vamos a rendir nuestro corazón a Dios. Y yo quiero que antes de cerrar, porque vamos a cerrar con los últimos versículos de Romanos 8, tomemos un tiempo de alabanza y preparemos nuestro corazón para lo que necesitemos hacer. Si usted necesita alabar a Dios, adorar a Dios, si usted necesita pedirle perdón a Dios, voy a usar las palabras del pastor Mateus que me encantó. Yo me derretí cuando él dijo eso. El altar está abierto. Quien quiera venir y postrarse y hablar con Dios, hágalo. Porque está abierta esa ventana de misericordia para usted y para mí, para ponernos a cuentas con Dios, para pedirle ayuda y clamar a Él, para que aquellas cosas que están estancadas en nuestras vidas, Él nos muestre qué es lo que depende de mí para que eso fluya. Para los que están cansados hoy,